Buenos días, queridos hermanos, buenos días, queridas hermanas, amigos todos, buenos días. En este precioso y glorioso domingo, día 24 de enero, como todos los domingos, una vez más, vamos a traer un nuevo estudio dentro de nuestro tiempo de estudio dominical. Y el tema de hoy, de nuestra lección número 17, lleva por título Poder de los pactos de sangre. La semana pasada ya estudiamos pactos de sangre prohibido. La anterior estudiamos sobre pactos de sangre. Y hoy vamos a ver el poder de los pactos de sangre. Que el Señor abra la luz de nuestro entendimiento hoy y que podamos profundizar en este estudio. Para el pasaje bíblico de hoy es el mismo Hebreo 9, 15 a 28. Pero como ya lo leímos la semana pasada, llevamos 2 semanas ya con ese mismo pasaje bíblico, hoy leeré del versículo 23 al 28. Y dice, Hebreos 9, 23 a 28. Por esa razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificados mediante la sangre de animales. Pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores de la sangre de animales. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez, desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Así como cada persona está destinado a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Amén. Señor, bendiga esta palabra en nuestras vidas hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, muchas veces hacemos promesas, votos, de promesas que tenemos que cumplir. Entramos en compromisos, por ejemplo, con una hipoteca, hacemos juramentos. Todo eso conlleva un compromiso, indistintamente como sea una declaración, es como una declaración segura, algo que tenemos que hacer, que tiene que pasar de una forma u otra, tenemos que cumplir con ella, ¿no? Pero sin embargo, el pacto de sangre es el acuerdo que más nos compromete. Aunque lo que hemos dicho anteriormente sí es un compromiso, pero el pacto de sangre es más, nos compromete aún mucho más, porque implica cortar y derramar sangre. Por lo tanto, en este estudio intentaremos ahondar en el significado que hay del pacto de sangre y el poder salvador de la sangre de Jesús. ¿Cuál es el significado? ¿Qué significado tiene el pacto de sangre? Como todos sabemos, no podemos hablar de pactos espirituales sin hablar de sangre.
porque todo pacto espiritual implica la sangre. Todo pacto espiritual se acciona a través del derramamiento de sangre. Por lo tanto, ni siquiera el primer pacto fue dedicado sin sangre. En Hebreos 9:18 dice claramente que sin derramamiento de sangre no hay perdón, no podemos tener la remisión de nuestros pecados. Es necesario que lo entendamos, que igual como cualquier compromiso podemos tener y con una promesa o un acuerdo, algo que hemos hecho, pero el pacto de sangre nos lleva a un compromiso muchísimo más. Por lo tanto, por eso la semana pasada dijimos que había que tener el mal uso de los pactos de sangre, podía traer malas consecuencias. Porque la diferencia entre el pacto y los compromisos que podamos tener es que el pacto implica sangre. Los pactos del Antiguo Testamento eran sellados con la sangre de la circuncisión y los sacrificios de animales. Pero en el Nuevo Testamento fue sellado con la sangre de Jesucristo. Por eso en Hebreos 9, en nuestro pasaje bíblico, en los versículos 11 al 14 dice: entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en el tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecha por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras, de toros y las cenizas de una novila podía limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por lo tanto, el pacto de sangre es el sello de la Biblia. Por eso en Hebreos 9:18 dice: el primer pacto fue puesto en vigencia con la sangre de un animal. De igual manera, Cristo dijo en Lucas capítulo 22, versículo 20, la última noche, cuando después de la cena con sus discípulos, el Señor después levantó su copa, dice, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Cuando entendemos el pacto de sangre y quiénes somos, así como lo que tenemos en el Señor, nuestro Señor Jesucristo, ya no estaremos atados a nuestros sentimientos y podremos levantarnos con valentía, porque sabemos que hay un pacto mucho mejor, más sólido, más consistente que tenemos a través de la sangre de Cristo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 15 a 16. Este pacto de sangre, hecho en nuestro nombre por Jesucristo,
es una promesa permanente y un pacto irrompible. Dios lo hizo con Abraham. En el libro de Génesis 17, en los versículos 7, cuando Dios apareció, en el versículo 1, cuando Dios le apareció a Abraham, después de tantos años de silencio, cuando Dios le apareció a Abraham, le dijo a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Esa es la primera condición. Pero luego en el versículo 7 dice: yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Amén. Gloria a Dios. Por eso en Gálatas 3:17 dice, lo que trató de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podría anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa y Dios no puede romper su promesa. Amén. Ese pacto de sangre hecho por nosotros, en nuestro nombre, por nuestro Señor Jesucristo, es una promesa permanente, es un pacto irrompible. Amén. Por eso hay poder salvador en la sangre de Jesús. Todo ser humano tiene la oportunidad de poder reconciliarse con Dios. Todo ser humano, a través de ese pacto, el pacto de sangre, todo ser humano puede reconciliarse, tiene esa oportunidad de poder reconciliarse con Dios en el cuerpo de Cristo, nuestro Salvador, porque Él es el que murió por nosotros. La sangre de Jesús personifica el pacto de salvación en nuestras vidas. En 1 Corintios 11:25 dice, dice: asimismo tomó también la copa, porque cuando nos vamos a la mesa del Señor, cuando nos sentamos entre hermanos y vamos a la mesa del Señor, tenemos que saber que esa es una copa de ese nuevo pacto, el pacto de su sangre. Y el Señor nos dijo claramente: cada vez que lo hagamos, lo tenemos que hacerlo en su memoria, recordando que Él ha hecho algo irrompible, permanente, que nadie puede, imposible de romper, irrompible. Amén. Porque está sellado con su sangre. A través de su sangre recibimos la justicia de Dios. Por eso, no por nuestra valía, no por nuestra fuerza, no porque seamos mejores, sino por el pacto que Él hizo mucho tiempo antes de que nosotros naciéramos. Dios nuestro Padre y Jesucristo nuestro Señor Salvador crearon la plataforma para que la redención fuera posible para la humanidad. Y esa plataforma fue sellado con la sangre de Cristo. Por eso decimos: hay poder salvador en la sangre de Cristo. El libro de Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo pecador, no importa lo deformado que estás, hay salida, porque dice el Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Pero tenemos que saber que de la misma manera que por el pecado, por la desobediencia de Adán, ese primer hombre, ese primer Adán, el pecado entró en el mundo, y después consecuentemente la muerte espiritual sobre todo. Pero a través del segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, por el derramamiento
el sacrificio que Él hizo en la cruz, por el derramamiento de sangre, nos entró a un nuevo pacto. Y ese pacto es el que de la misma forma que por la culpa de uno vino la destrucción, pero la salvación vino también después con el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso no importa la condición de tu pecado, no importa lo destronado y lo indefenso que te puedas encontrar, no importa lo desesperado que puedas estar, no importa incluso que piensas que lo perdido que puedas estar. Recuerda, dice el libro de Romanos, capítulo 3:23, por todos los que hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecido por Dios. Pues todos hemos pecado, todos. Nadie puede decir que está libre. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios si no entramos a ese pacto con Dios a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque solamente hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y esa es la persona de Jesucristo. Pues porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios que Dios da es la vida eterna. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, la sangre de Cristo, de Jesús, ha traído el perdón por nuestros pecados. Amén. La sangre de Cristo ha traído el perdón. De manera que cuando alabamos a Dios por la abundancia de gracia que derramó sobre nosotros, porque antes de que nosotros pudiéramos aceptarle, Él ya nos había aceptado y nos había hecho hijos suyos. Y solamente tenemos que entrar a través de Jesucristo y disfrutar de lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo. Él nos ha restaurado, Él ha traído restauración. En Hebreos 9:15 dice, por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido, pues Cristo murió para librarnos del castigo de los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto del ley. Amén. Y a través de eso nos trajo salvación a todo aquel que le reciba. Todo aquel, por eso dice la Biblia, y todo aquel que invocara el nombre de Jesús será salvo. Todo aquel. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el mediador. Él es el mediador que pueda reconciliar a la humanidad con Dios. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida para que nosotros pudiéramos ser libres de todas las ataduras del enemigo. Él con ese pacto, con ese sacrificio, trajo libertad a todos. Ese es el mensaje que Dios quiere que nosotros tengamos. Esa es la promesa, ese es el pacto. Amén. Por eso vamos a leer este pasaje bíblico de 1 de Timoteo 2, versículos 5 a 6. 1 de Timoteo 2, 5 a 6 dice, hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo, justo en el momento preciso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Haciéndonos así parte de la familia de Dios. Dice el Señor en el libro de Juan 1:12, mas todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, a esos les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios también nos ha dado una herencia. Nos ha dado una herencia. Amén. Dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles 26:18, dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Nos ha dado una herencia. Esa herencia es eterna, es por los siglos de los siglos con el Señor. Amén. El poder salvador de la sangre de Jesús neutraliza y destruye todo pacto del diablo en el que nosotros podamos haber entrado conscientemente o inconscientemente por nuestras ignorancias. Por eso el libro de Colosenses 2:13-14 dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no los habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que habían contra nosotros y las eliminó clavándolos en la cruz. Ese es el poder que hay en hay poder en la sangre. Hay poder salvadora en la sangre de Jesús. Hay poder redentor de la sangre de Jesús. Todo pecador deformado tiene salida. No importa lo destrozado, no importa que estés sin esperanzas, hay esperanzas en Él. La sangre de Jesús ha traído el perdón, ha traído restauración, ha traído la salvación para que todos aquellos que lo reciban a Él. Hacernos así para que seamos parte de la familia de Dios. Dios también nos ha dado una herencia eterna, porque el poder salvador de la sangre de Jesús neutraliza y destruye todo pacto del diablo en el que nosotros hayamos entrado erróneamente o por nuestra propia ignorancia. Amén. En conclusión, la sangre de Jesús es el pacto de Dios para la remisión del pecado. Para disfrutar todos los beneficios de este pacto, debes aceptar el sacrificio que Jesús ofrece a través de su sangre. Amén. Y vamos a leer nuestro último pasaje bíblico, Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Que Dios les bendiga y que tengan un domingo glorioso y una celebración maravillosa y una visitación gloriosa en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Shalom a todos.